Dios le bendiga. Seguimos con nuestro estudio del libro de Eclesiastés, capítulo 9. Y vamos por la segunda certeza de la cual estaba hablando que nos decía Salomón. La certeza o la conclusión que tenía Salomón después de haber mirado a través de 8 capítulos lo que nos venía contando, nos dice que todos estamos en las manos de Dios bajo su control, sea que seamos creyentes o que seamos incrédulos. Versículo 2 dice así: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme al juramento. A todos les pasa lo mismo, todos tenemos un mismo destino y todo eso es Dios el que lo maneja. ¿De qué está hablando? Está hablando de la muerte. Todos vamos a morir, tarde o temprano, en una circunstancia o en otra circunstancia que solo Dios las maneja. Vamos a morir, pero todo está bajo su control y a todos nos va a pasar lo mismo. Al que es bueno, al que es limpio, al que sacrifica, al que va al templo y da para Dios, al que peca como al que no peca, dice acá, al que jura y al que teme juramento, o sea que no quiere comprometerse con Dios. A todos les pasa lo mismo, todos pasamos por la misma situación, ¿no es cierto? Es como dicen que a la calle, vio que entra al cementerio, generalmente todos los cementerios tienen una calle de entrada, esa calle la llaman la calle de la igualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay quien no pase por esa calle en algún momento, ¿no es cierto? Todos vamos a pasar por ahí. ¿No es cierto? Los ricos, los pobres, los sabios, los necios, los espirituales, los no espirituales, los cristianos, los no cristianos, todos vamos a pasar por ahí y es Dios el que se encarga de decir hasta dónde llega nuestra vida. Todo está bajo su control. Y dice la tercera certeza sería: no se puede saber quién está en las manos de Dios y haya su favor, o quién no está en la mano de Dios y no haya su favor. Eso no lo podemos saber, porque no, si nos llevamos por las circunstancias de la vida, entonces podemos decir una persona rica, bendecida materialmente, espiritualmente, bueno, esta persona tiene todas estas cosas porque Dios le agrada la vida de esta persona y esta persona vive de acuerdo a lo que Dios quiere. Y podemos estar totalmente errados si miramos de esa manera, porque hay ricos que son totalmente inmorales, corruptos y no han hecho absolutamente nada bueno que merezcan tener lo que tienen. La palabra de Dios misma acá en Eclesiastés nos enseña en el capítulo anterior que hay justos que le pasan cosas de malos y hay malos que le pasan cosas como si fueran justos. Así nos enseña que es la vida desde el punto de vista debajo del sol, ¿no? Pero si nos llevamos por esas circunstancias, vamos a ser engañados, ¿no? Porque no estamos viendo el fin de todas las cosas. Yo quisiera leerles en esta tarde el Salmo 73. Es un salmo, no lo escribió David, lo escribió Asaf, dice la Biblia, y habla de la prosperidad de los malos y lo que a veces produce en el corazón de las personas. Le invito a leer el Salmo 73. Mire, dice así el Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero.
no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto la soberbia los corona y se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan mal, con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea toda la tierra. Dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, ¿no? Acá empieza el salmista a tener revelación de Dios, y que es que cuando se llega a Dios, confundido, enojado por todas estas injusticias que ve pasar, ¿no? De cómo hay personas ricas que son prosperadas y son gentes malvadas, y cómo hay personas que son justas y no son prosperadas y pasan por muchísimos problemas y necesidades. Entonces dice acá, hasta que entrando en el santuario de Dios, así en el templo, entró a buscar a Dios, dice, comprendí el fin de ellos. Y eso es lo que nosotros realmente tenemos que enfatizar, porque es lo que nos enseña la Biblia, que nosotros no estamos viendo a dónde nos llevan nuestros caminos. El mismo proverbio de Salomón nos enseña, allá por el capítulo 16, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, ¿no? Hay vidas que nosotros elegimos vivirla, que nos parece que está bien, pero delante de Dios es un camino de muerte, es algo que Dios desaprueba. Eso es lo que nos está diciendo. Y hay un fin, y nos enseña el capítulo 8 que ya hemos pasado, dice Salomón, con todo esto yo sé, dice Salomón, tiene una certeza de que aunque el malo 100 veces haga maldad y le vaya bien, con todo, yo sé que al justo será bendecido, será prosperado, le irá bien, ¿no? A pesar de todas las cosas, le irá bien. Y el bien supremo es cuando estemos en la presencia de Dios. Porque a muchas personas, si usted por ejemplo va al capítulo 11 del libro de Hebreos, donde están los héroes de la fe, todas esas personas, la gran mayoría, están inscriptos sus nombres ahí en ese pasaje de la fe, porque ellos pasaron por cosas terribles, aún persecución, azotes, muerte, murieron aserrados, fueron comidos por los leones, fueron infamados, pasaron un montón de necesidades y terminaron sus vidas aún de esa manera, ¿no es cierto? Y iba a decir, terminaron de una manera injusta a los ojos nuestros, pero la recompensa de ellos está en otro lado, estaba del otro lado, ¿no es cierto? Como dice ese antiguo himno que cantamos, si sufrimos aquí, reinaremos allí. Y como nos enseña el Señor Jesús, en este mundo Jesús nos dijo, el que quiera ser mi discípulo, el que me quiera seguir, tome su cruz cada día y sígame, renuncie a todo, tome su cruz y sígame, ¿no es cierto? Y un día tendremos la corona de gloria, nos espera una corona, ¿sí? Pero muchos queremos la corona, pero no queremos la cruz. Y la corona va a ser en el cielo, y mientras estamos aquí es la cruz, ¿no? Y no sabemos hacia dónde nos va a llevar
el camino del Señor, porque no sabemos mañana lo que pasará, porque nuestra vida está en las manos de Dios, en su providencia, en sus designios, en sus caminos, que son mucho más altos que los nuestros, y nosotros no sabemos el día de mañana qué nos traerá, porque la Biblia nos habla de que el mañana es incierto, sea que usted sea creyente o que sea un incrédulo o un ateo, el mañana es incierto. Es incierto. Muchos quieren adivinar el futuro a través de adivinos y de brujerías y de otras cosas, ¿no es cierto? Lo único que podemos saber en el futuro cierto es lo que nos cuenta la palabra de Dios, ¿sí? Y en estos tiempos en que la gente está tan, tiene tanta incertidumbre, tantas dudas, tanta confusión, tanto temor, nosotros como hijos de Dios, por la fe puesta en Jesucristo, sabemos que nosotros tenemos vida abundante en Cristo Jesús y no habrá nada que nos podrá separar del amor de Dios. Ni hambre, ni pestilencia, ni espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni demonios, nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, si usted no tiene esa confianza, no tiene esa fe puesta en el Señor Jesucristo, reciba esta palabra, porque es la palabra de Dios la que produce fe en nuestros corazones. Así que dice, ciertamente comprendí el fin de ellos, ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Sí, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia, ¿no? Y dice, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción, o mi herencia, es Dios para siempre. Es un mensaje de esperanza, de fe, el que nos transmite la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces vamos a la otra parte, la otra certeza que nos da Salomón acá, y que nos enseña, ¿no es cierto?, que no se puede saber entonces quién está en las manos de Dios y haya su favor y quién no, porque quizá a nosotros nos parezca que no lo esté hallando, pero realmente esa persona que está pasando por pruebas, que está pasando por luchas, esas pruebas y esas luchas, así como la vida de Job, eran para la gloria de Dios, las de esa persona también van a ser para la gloria de Dios, ¿sí? Y nosotros, como también dice el Señor Jesús, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, por afligido, pero Él murió por nuestros pecados y fue para nuestra sanidad. Entonces la palabra de Dios así lo enseña. En otro lugar, la otra certeza que tiene Salomón es que no hay nadie que merezca vivir con el favor de Dios. Eso lo dice en el versículo 3, dice, ¿no? Después de esto se van a los muertos. Lo vuelvo a repetir porque creo que se cortó. Dice, este mal hay entre los que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Eso concuerda perfectamente con el Nuevo Testamento. Es como que Él nos está anticipando después lo que el Nuevo Testamento nos va a enseñar, ¿no es cierto? Que la paga del pecado es muerte, ¿no? Y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos somos pecadores. Es lo que está diciendo acá Salomón. Que todos somos injustos, que todos somos pecadores, que todos somos faltos delante de Dios. Que ninguno merece el favor de Dios, la gracia de Dios, que no es por nuestras obras.
no es por nuestra justicia. Dice el profeta Isaías, todas nuestras justicias, todo lo que podíamos hacer para agradar a Dios, son como trapos de inmundicia delante de Dios, porque solamente por la fe en Jesucristo podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores y como pecadores nos corresponde la condenación eterna, pero Jesús tomó nuestro lugar y pagó con la muerte en la cruz del Calvario para que nosotros seamos justificados por medio de la fe en Jesucristo. ¿No es cierto? Y volvamos a tener paz con Dios, volvamos a tener comunión con Dios. ¿Sí? Entonces, solamente por la gracia en el Señor Jesús, la gracia que nos ha sido dada, ¿no es cierto? Por eso nosotros podemos acceder al Señor y tenemos que llegar a Cristo, y cuando llegamos a Cristo tenemos que reconocer esto, que nuestro corazón como hombres está lleno de mal, estamos apartados de Dios, que nuestros pecados nos separaron y nos hicieron división entre Dios y nosotros, y que necesitamos arrepentirnos por la fe, y que la justicia de Dios en Cristo Jesús sea aplicada sobre nuestra vida, sea imputada sobre nosotros. Como dice la palabra del Señor, el justo, o sea Jesucristo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces tenemos esto, ¿no? Que nosotros ninguno merecemos el favor de Dios, y solamente por la fe puesta en Dios y en su Hijo Jesucristo es que podemos tener acceso a la palabra de Dios. Otra certeza de Salomón es: mientras hay vida, hay esperanza. Este dicho es muy conocido, pero parece que aquí la palabra de Dios lo refleja de esa manera. Fíjese el capítulo 9, versículo 4, dice: aún hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Entonces, mientras hay vida, esperanza. Sabemos nosotros que nuestro destino eterno lo definimos aquí en esta tierra, ¿sí? En esta tierra lo definimos, ¿sí? En nuestra elección, en lo que nosotros decidimos, si vamos a recibir a Jesucristo o lo vamos a rechazar a Él. Entonces todo eso hará que mientras estamos con vida tenemos esperanza. ¿Por qué? Tenemos esperanza de alcanzar lo que Dios quiere darnos, que es la vida eterna. Y tenemos esperanza de que aquellos seres nuestros queridos que todavía no conocen a Jesús puedan conocerlo, ¿no? Y que nuestros vecinos, nuestros amigos, el pueblo donde vivimos, y muchos los podamos presentarles a Jesucristo y reciban a Jesucristo y sean salvos y tengan vida eterna en el nombre de Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El Hijo se refiere, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces, y después de esto se van a los muertos. En el Nuevo Testamento, en Hebreos, dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Es así, es así. Entonces nosotros somos librados del juicio a través de Jesucristo. Pero si usted muere sin Cristo, entonces el juicio de Dios va a estar sobre su vida, si no tiene a Cristo Jesús, ¿no? Todo lo que Jesús hizo, si nosotros lo rechazamos la obra de Jesús y lo que Él hizo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, nos lleva directo al infierno. Camino directo al infierno. Y eso únicamente se puede cortar por la fe puesta en Él, que yo le invito a usted en esta tarde que reciba a Jesús, si todavía no ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Dice, mejor es perro vivo que león muerto. En la antigüedad, en los tiempos en que fue escrita esta Biblia, el perro era menospreciado, no tenía el valor que tenían hoy, ¿no es cierto? Cuando se habla de perros, se habla despectivamente, ¿no? Cuando a una persona se la catalogaba perro, era una mala persona, era algo despectivo, despreciable.
¿no es cierto? Y como los perros que lamían las llagas de Lázaro, que decía Jesús, ¿no es cierto? Y bueno, era casi una maldición. Entonces dice, y león muerto. El león, ya lo vemos, el rey de la selva, el más poderoso de los animales, dentro de los animales, con su imagen, su fortaleza y todo eso, pero si está muerto no sirve de nada, ¿no es cierto? Es preferible la vida, estar vivo y ser un perro, y que ser un león que esté muerto, ¿no? Así que eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice, todavía mientras hay vida hay esperanza. No importa en la circunstancia en que usted, cómo esté usted, o cómo lo vea la gente, como un león o como un perrito. No importa cómo lo vea, pero lo importante es cómo Dios lo ve, porque si llega Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces, y lo tiene a Él así, a Cristo en su alma, entonces será usted un hijo de Dios, un príncipe con Dios. Amén. Así que le bendigo en el nombre de Jesús en esta hora y pueda que usted reciba esto de parte del Señor. Vamos a terminar con Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, y allí dice este versículo de esta manera. Oí una voz que desde el cielo me decía, está hablando el apóstol Juan cuando escribió la revelación del último libro de la Biblia de Apocalipsis. Escribe, bienaventurados, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Qué maravillosa promesa, qué bendición, ¿no? Si bien todos vamos a pasar por la muerte, ¿no es cierto? Como dice la palabra de Dios aquí. Buenos, malos, más o menos, creyentes, no creyentes, pero hay una bendición. Dice que somos bienaventurados de aquí en adelante los que morimos en el Señor. ¿No es cierto? Y cuando alguien que es un hijo de Dios muere, no es lo mismo que muere una persona que no conoce a Dios, donde toda la familia está desesperada porque tampoco conoce a Dios, ¿no es cierto? Y entristecida sobremanera. No es que los cristianos muera alguien y no nos entristezcamos, al contrario, nos entristecemos. Así como Lázaro se entristeció por la muerte de su amigo que después resucitó. Jesús lloró por la muerte de Lázaro, se entristeció mucho, y después él mismo lo resucitó, pero la muerte a Jesús como ser humano lo conmovió, ¿no es cierto? Y somos conmovidos por eso. Pero la palabra de Dios dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, descansarán de sus trabajos. No aquí, sino allí, en la presencia del Señor, ¿no? Quizá tengamos que trabajar todo el tiempo hasta morir y sirviendo al Señor. Gloria a Dios, porque el trabajo no es una maldición, es una bendición de Dios. Si usted tiene el trabajo, como dice Eclesiastés, alégrese en su trabajo. Salga con alegría a trabajar, a lo que sea, ya sea en el trabajo, en cualquier trabajo que se le llama secular, hágalo para Dios y ya no será secular, será un trabajo que usted hace para Dios, ¿no? Como el trabajo de predicar y enseñar. Y todo lo que hagamos, hagámoslo como el Señor, ¿no? Entonces, hagámoslo con gozo, con alegría. El trabajo es una bendición de Dios, ¿no? En cual usted pueda disfrutar y gozar, sea cualquiera el trabajo que le haga, sea el que a usted le haya elegido o el que le haya gustado. Yo elegí otro trabajo antes cuando era joven, para mi vida pensaba hacer otra cosa y ahora estoy de carpintero y estoy gozoso de ser carpintero. Me alegra ser carpintero y nada menos que tener el oficio que tenía el maestro, ¿no? Imagínense. Entonces me gozo, me alegra, me gusta estar entre las máquinas, entre las maderas,
y hacer con mis manos un mueble. Es una bendición de Dios y para eso y tener para mí, para mi familia y ser bendecido por Dios y tener para dar a otros, para ayudar a otros hermanos o a aquellas personas que necesiten y dar para la obra del Señor. Es una bendición enorme de Dios. Gócese en todos sus trabajos. Pero la palabra de Dios nos dice más acá, dice que sus obras con ellos siguen. O sea que no todo muere y fenece acá, ¿no es cierto? No todo se termina acá. El capítulo 9 de Eclesiastés dice, el amor, el odio, la envidia, todo fenece allá, acá, ¿no? Es como que hay cosas que después de muertos ya no podemos hacer, es cierto, hay cosas que ya no las vamos a poder vivir. Lo que estamos viviendo acá, dice, come, bebe, regocíjate, alégrate en tu trabajo, eso ya no lo disfrutaremos más, aunque ya estemos en el cielo, estaremos disfrutando otras cosas y mucho más quizás, pero hay cosas que disfrutamos en esta tierra que Dios nos ha dado y son regalos, son don de Dios, disfrútelas, disfrútelas. Todo lo que Dios le da, disfrute porque es don de Dios, es don de Dios. El trabajo que Dios le da, la comida que Dios le da, la familia que Dios le da, todo lo que tiene, disfrútelo, porque Dios se lo ha dado, disfrútenlo, ¿sí? Entonces, sabemos que eso viene del Señor, pero sabemos que todo lo que hagamos aquí tiene su recompensa allí cuando lo hacemos para el Señor, ¿no? Hagamos tesoros en el cielo, dijo Jesús, y no en la tierra. Eso quiere decir, que nuestras obras siguen con nosotros, ¿no es cierto? Todo lo que yo hago para el Señor no es en vano. Todo lo que hago para el Señor. No solo predicar y enseñar, hermano. Usted no tiene que ser pastor, no tiene que ser evangelista, no tiene que ser predicador, para ser bendecido por Dios. Cualquier cosa que usted haga y lo haga para los demás y lo haga para el Señor, teniendo puesta la mirada puesta en el Señor y haciéndolo como para el Señor y siendo de bendición para otros y haciéndolo de amor por otros, eso tiene su recompensa en el Señor, ¿sí? Quizá no lo vea acá en la tierra, pero sí lo va a ver después. Hay muchas personas que parten sin ver en esta tierra la bendición y la prosperidad, ¿sabe? Mire, en la época de la esclavitud en Estados Unidos, hay muchos negros espirituales. Si usted los busca, los va a encontrar, por ejemplo, en YouTube o en Internet. Y nosotros cantamos todavía negros espirituales, que son canciones cristianas creadas por los negros, que eran hermanos nuestros que eran esclavos y cantaban en las plantaciones de algodón en el sur de Estados Unidos. Y ellos que estaban esclavizados y cantaban, casi todos los negros espirituales se refieren al cielo. ¿Por qué se refieren al cielo? Porque su vida acá era una vida muy, muy difícil, muy terrible la que estaban viviendo. Pero ellos tenían puesto su mirada en el Señor, ¿no? En la casa que iban a estar, en caminar por las calles de oro, en la bendición del Señor, y entonces cantaban esos cánticos antifonales, que quiere decir, un grupo cantaba una cosa y el otro grupo que estaba más alejado en el campo cosechando le contestaba con otro canto, ¿no es cierto? Y casi todos hablaban de la venida de Cristo y del tiempo cuando se encuentren con el Señor y todo eso, y su esperanza estaba puesta en Él. Aunque su vida acá era muy terrible, muy difícil, y partieron muchos siendo esclavos aún, pero fueron recibidos en las mansiones eternas, ¿no es cierto? Y sus obras continuaron con ellos, ¿no es cierto? Y descansaron de todos sus trabajos, ¿no? De todos sus trabajos, por más duros y pesados que hayan sido, ¿no? Y porque estaban creyendo y su fe tenían puesta en el Señor Jesucristo y Jesús era la única esperanza para ellos. Escuche esos negros espirituales y va y mírelo y escúchelos con esa letra, con, con esa visión puesta en lo que, por qué cantaban ellos eso, y se va a regocijar usted también con ellos, ¿no? Y sentirá
que todas esas aflicciones por aquí, dice, como dice el apóstol Pablo, que todas estas son pasajeras, ¿no es cierto? Todas estas aflicciones que tenemos en este mundo, esta leve tribulación momentánea, decía Pablo, ¿no? Son pasajeras, ¿no? Aunque sea hasta el último día de nuestra vida, pero no importa, porque usted está llamado a ser un hijo de Dios y a vivir para la gloria de Dios, y Dios tiene todos los bienes y las promesas del Señor se van a cumplir en esta vida, pero la mayoría se van a cumplir en la otra, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los cielos en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús.